Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando con nuestro columnista estrella en cuestiones de real estate, Miguel Ángel Barbagallo. Miguel, en el bloque anterior estuvimos analizando esta nueva regulación en el estado de la Florida para intentar resolver la demanda de affordable housing, de viviendas asequibles para los sectores medios y populares. La verdad que es muy interesante esta propuesta porque creo yo alimenta el debate sobre soluciones de mercado frente a una demanda social tan significativa. Contanos un poco más de esto en la práctica, ¿qué significa, por favor? Bueno, correctamente, tal como lo decís, para mí está muy bien pensada porque está induciendo a que suceda el hecho que necesita la sociedad y la economía, usando todas las herramientas y los incentivos propios del mercado. En el caso de esta ley, hay una serie de incentivos. Los primeros que hemos comentado superficialmente son los incentivos de zonificación o de land vesting, de urbanos, de evitar, por ejemplo, que una propiedad no tenga que respetar ni los setbacks, ni las alturas, ni las densidades del lugar donde se encuentra, sino que tiene que tomar la más favorable que tenga en una milla a la redonda. Con lo cual, imagínate que si estamos ante un terreno incluso suburbano, que ni siquiera está dentro del ejido urbano, podría adoptar las reglas urbanas para ser desarrollado. O, por ejemplo, una tierra que sea catalogada como industrial puede adoptar la zonificación residencial más favorable que tenga una milla a la redonda en el mismo condado, y otorgando el 40%, designando el 40% de las unidades para affordable housing, la ley dice must, usa el verbo must, debe aplicarse, es decir, no le da lugar a la regulación local para oponerse. Existe otra más atenuada, que es otorgar el 10% en vez del 40%, que está orientada a otros lugares, y me parece muy inteligente esta variante, porque, por ejemplo, hay lugares que son acá en Miami, como la parcela que acabamos de comprar nosotros en 79 Biscayne, la que comenté la vez pasada, que está en una zona intermedia, pero que ya está en una zona buena en Miami, está en una zona urbana típica. Y ahí dice que si nosotros otorgamos el 10% de las unidades, que son, en este caso, son 570 unidades, si nosotros otorgamos 57 unidades a affordable housing, que es una cantidad importante, porque sobre todo en esa zona pueden ocuparse por gente de la gastronomía, maestros, gente que trabaja en policía o bomberos, en el lugar. La ciudad puede otorgar esos beneficios. Es decir, may, usa el verbo may en vez del must. Es decir, que para ciertos lugares, como puede ser más borderlines, más en las afueras, vos podés usarlo como para incorporar nuevas tierras al ejido urbano y usar el must o usar la obligación de la ciudad por otorgarlo, pero en otros lugares donde nunca harías affordable housing, te permite el incentivo de usarlo. Y hay varios incentivos. Uno es el urbano de la regulación, después tiene un fondo que se genera, porque cuando uno usa este incentivo paga. El developer va a pagar por este incentivo, y al pagar eso va a un fondo, y ese fondo va a adjudicar beneficios impositivos en el futuro. Y beneficios impositivos fuertes en el desarrollo, como son el waiver, obviar los impact fees, que son muy fuertes en algunos proyectos. Es decir, que el gobierno se haría cargo de ciertas obras de infraestructura que, si no fueran otorgados por vivienda social, lo tiene que pagar el desarrollista privado. Es decir, que la ley está pensada correctamente desde el punto de vista de promoción para la vivienda, de una manera que para mi forma de ver es perfecta, ojalá que funcione, porque es mezclando la sociedad, dando la oportunidad de que se haga en zonas de alto poder adquisitivo y de mediano y bajo poder adquisitivo. Hago una pregunta, Miguel, acá. En realidad quizás son dos. Pero
Cuando yo digo destino el 10% o un tercio, ¿verdad?, de las unidades habitacionales al affordable housing, esas que están destinadas al affordable housing, respecto al resto de los ocupantes de ese complejo o edificio que van a ser de más altos ingresos de movida, ¿no? ¿Tienen distinta configuración interna, por ejemplo, distintas terminaciones, o sea, una terminación más low cost de esas unidades respecto a las unidades que forman parte del resto del complejo? Esa es la primera. La segunda, ¿no te parece que eso puede desalentar, impactar, o como vos a veces sabés decir, ralentizar la venta de unidades para sectores de ingresos normales en edificios que tengan un tercio o 10% de estas unidades, que bueno, por supuesto, sabemos que la sociedad es muy bueno integrarla, pero los que están en la cima a veces no están tan dispuestos a eso? Esa es mi consulta. Son dos temas esenciales. Quiero clarificar algo que a lo mejor no lo expresé bien. La primera cifra es el 40% y la segunda es el 10%. Es decir, para que sea mandatorio hacerlo, es el 40%. Y la otra es el 10%. Ese 60%, Miguel, que va a vivir en un edificio donde casi la mitad de sus vecinos son, digamos, de unidades affordable housing, ¿no prevés problemas ahí para la comercialización? Yo no creo que sea así porque cuando vos apliques la regla del 40, seguramente la vas a aplicar en zonas donde la definición de producto sea acorde a eso. Es decir, lo que se va a atenuar un poco, vamos a mirar un edificio como una totalidad. Cuando vos mirás un edificio como una totalidad, vas a tener unidades mejores y unidades peores, en general. Independientemente de que todas estén terminadas parecidas por dentro, hay mejores y peores unidades. Es decir, incluso hay etapas de venta o de comercialización donde vos otorgás concesiones, más concesiones al principio y menos al final. Entonces, se produce naturalmente también una mezcla entre el comprador de esas unidades en un edificio común. Pero eso está regido fundamentalmente por la localización del edificio, dónde está ubicado y qué tipo de mercado apunta. Entonces, el 40% yo entiendo que se va a usar en los lugares, como les dije, borders, que son lugares donde igual se haría vivienda, lo que se llama working for housing. Es decir, de todas maneras se haría. Entonces, mezclarías affordable housing con working for housing y no va a estar mal. Y la regla del affordable en esta ley es el 30%. ¿Cuál es la regla del 30%? Que la sumatoria del alquiler más los impuestos y los servicios, lo que sería expensas, impuestos, no tiene que exceder el 30% del ingreso medio para la clase social a la cual está referida. Entonces, hay un ingreso medio que ahí ahora después va a venir la letra chica y vamos a ver si se aplica el ingreso medio municipal o el condal o el estatal, porque eso difiere mucho el promedio que se tome. Digamos, hay alguna distinción entre esos valores, y cuando lo aplicás ese 30% del valor de la renta, a lo mejor hay 100, 200, 300 dólares de diferencia que hace una diferencia en cuanto al target market al cual va dirigida. Entonces, en ese caso, tenemos que mirarlo con más atención. A mí me gustaría, antes de cerrar, dejar establecido cuál veo yo que son los desafíos que tiene esta legislación, si les parece. Sí, para mí hay 3 desafíos fundamentales. Uno, que es cómo se trata la expansión del UDB, de lo que se llama Urban Development Boundaries, que sería el border de las ciudades. Típicamente, en el resto de Estados Unidos no es tan grave, pero aquí en la Florida tenemos los Everglades. Y extender los bordes de zonas suburbanas, corremos el riesgo de estar para mí, una situación delicada que debe ser considerada con mucho cuidado. Porque te acuerdas que esta ley arranca con la regla de la milla del radio. El segundo desafío al cual hay que tener en cuenta es cómo se usan los incentivos. Digamos, estos aportes e incentivos que tiene la ley, que no sean manipulados políticamente o a nivel local o a nivel condal.
A mí me parece que siempre existe ese riesgo y debe haber un cuidado muy importante y, en mi opinión, hecho por algún board independiente que no tenga relación política para que verifique o que por lo menos diagnostique que se estén orientando los incentivos y los beneficios de una manera, sobre todo los económicos, de una manera correcta. Y después el tercero, que es el que va a trabajar sobre la parte de la zonificación. Si bien salimos de la zonificación local y vamos a la zonificación más favorable de la milla, ahí yo designaría otro board, pero de arquitectura, ya en este caso de diseño, para que verifique que lo que se esté diseñando no sea disruptivo desde el punto de vista urbano. Entonces, yo propongo que se tenga en cuenta los límites urbanos de las ciudades, un tema que se tenga cuidado con eso. Segundo, que se tenga cuidado... Miguel, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Te proponemos, perdón por la interrupción, seguimos la próxima con estas conclusiones. Estamos muy agradecidos por tu participación. Vamos a una breve pausa y volvemos con más Poder y Dinero. No se vayan. Nos quedamos sin tiempo, vamos a una breve pausa y volvemos enseguida aquí por Americano Media.